Les doy la bienvenida a este espacio donde vamos a compartir sobre el conocimiento de bronquiectasias en pacientes sin fibrosis quística. Y no quiero dejar de agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar. Muchas gracias. Para comenzar a hablar de bronquiectasias, no podemos dejar de nombrar a René Laennec, quien nació el 17 de febrero de 1781 en la provincia de Bretaña, a pocos kilómetros de París. Recordemos que nació 7 años antes de que comience la Revolución Francesa, por lo cual su infancia fue bastante traumática. A los 19 años se trasladó con su tío médico a París, donde estudió medicina y pocos años después empezó a ejercer en el Hospital Necker de París, donde llegó a ser el jefe de servicio y un prominente médico. Se dedicó fundamentalmente a revisar pacientes con la técnica de la auscultación que se denomina directa o mediática, apoyando el oído sobre el tórax del paciente. Pero un día llegó una mujer que era obesa y tuvo un par de problemas para revisarla. Primero era el pudor para revisarla y lo segundo era que no escuchaba ningún tipo de ruido, ni respiratorio ni cardíaco. Cuenta uno de sus discípulos médicos que días posteriores a eso, cuando volvía al hospital, cruzaba por el Louvre y en la plaza frente del mismo había jugando unos chicos que jugaban con una tabla. En un extremo de la tabla la golpeaban y en el otro extremo de la tabla, que era larga, escuchaban claramente el sonido que producía ese golpe. Inmediatamente René Laennec fue corriendo hasta el hospital y con esa idea armó con 3 hojas de papel un cono que lo puso sobre la espalda de esta mujer obesa y así pudo escuchar claramente los sonidos respiratorios y los ruidos cardíacos. Con esta idea diseñó este estetoscopio y este fue el primer estetoscopio que lo utilizó, que lo diseñó él, y que permitía escuchar a los pacientes de esta manera que él denominaba auscultación mediata, porque estaba alejado del tórax de los pacientes. Y él tuvo gran impulso en el estudio de estos pacientes, donde había gran cantidad de chicos tuberculosos y adultos tuberculosos, y le dio gran énfasis al estudio de la anatomía patológica y correlacionarla con la clínica de ellos. Y fue así que pocos años después publica en 1819 este trabajo donde describe por primera vez las bronquiectasias. Así que no solamente le debemos el invento del estetoscopio, que lo realizó hace más de 200 años, sino la primera descripción de las bronquiectasias. ¿Y qué son las bronquiectasias? Las bronquiectasias son las dilataciones de los bronquios con alteración de su estructura, que clásicamente se denominaba que eran irreversibles, aunque esto hoy en día no es tan así. Cole, hace ya más de 20 años, describió este ciclo vicioso. Entonces, un ciclo que se caracteriza por inflamación, infección, alteración del clearance mucociliar, que produce más infección y más inflamación. Esta inflamación, con la presencia de gran cantidad de proteasas, como la elastasa, como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleuquina 8, van produciendo un gran daño en la pared, destruyendo la musculatura y alterando el esqueleto cartilaginoso, aumentando la gran cantidad de gérmenes por alteración del clearance mucociliar y llevando al engrosamiento de la pared bronquial y a la dilatación bronquial, produciendo la bronquiectasia. En los últimos años hay unos cuantos trabajos de investigación que nos hablan sobre la protracted bronchitis, o lo que denominamos en español la bronquitis bacteriana prolongada, que no es más que un paciente que tiene durante por lo menos 4 semanas tos y expectoración mucopurulenta, y que no responde habitualmente a antibióticos, cursos cortos de antibióticos, se debe administrar por lo menos 14 días de los mismos. Cuando estos pacientes tienen por lo menos 3 episodios por año de estos bronquitis bacterianas prolongadas, se denominan enfermedad supurativa pulmonar crónica. Pero en esos pacientes aún no encontramos en la tomografía imágenes de dilatación bronquial.
Y finalmente, si esto persiste en el tiempo, sí va a desarrollar las bronquiectasias. Ahora bien, ¿con qué frecuencia se da esto en la población? Claramente, en las diferentes áreas del globo, no es lo mismo en un país que es subdesarrollado en vías de desarrollo, donde tendrá mucho mayor prevalencia de bronquiectasias que un país desarrollado. A lo mismo, tampoco será lo mismo en pacientes que tengan un origen amerindio o un origen aborigen que en pacientes de origen caucásico. Esto es muy interesante, ya que, por ejemplo, Land publica en un British Medical Journal del año 69 una casuística con 25 pacientes que habían sufrido todos infección por adenovirus 21. Y él observa que si bien tenían similares condiciones socioeconómicas, los pacientes aborígenes eran los que más frecuentemente tenían secuelas respiratorias. Lo mismo en el año 82 publica Wenman en un chest, donde observa que los indígenas de Manitoba sucedía lo mismo, que frente a la infección de adenovirus, los que más frecuentemente tenían la secuela eran los pacientes aborígenes. La casuística más grande en Argentina fue publicada hace unos años por la doctora Patricia Murtag del Hospital Garrahan, donde ella estudia todos los pacientes del año 87 al año 2001, los protocoliza, y ella observa que cada 10.000 consultas, casi 2 pacientes tienen bronquiectasias. Y cuando profundizan las causas, podemos ver que aproximadamente el 60% son debidas a una infección aguda baja inespecífica. En otros casos, tienen una infección por coqueluche, otras por sarampión. También describe causas aspirativas, como el síndrome aspirativo crónico, el reflujo gastroesofágico, o la fístula traqueosofágica, otras enfermedades congénitas como las inmunodeficiencias primarias, y después otro grupo de pacientes con, por ejemplo, tumores de la vía aérea. Esta frecuencia que vemos en mi país, en Argentina, con una gran frecuencia de infecciones respiratorias agudas, bajas, inespecíficas, ya el 60%, no es así en los países desarrollados. La mayor casuística es un trabajo publicado de la Corte de Europa, donde ellos observan que los pacientes que tienen un antecedente de ira baja severa, inespecífica, son apenas el 19%. Que el 17% son por inmunodeficiencias primarias, que el 10% tiene un síndrome aspirativo, donde incluyen también el cuerpo extraño, y que un 7% se debe a disquinesia ciliar primaria. Clínicamente, estos pacientes se presentan con tos crónica, con expectoración, una tos húmeda, tienen estos episodios de bronquitis bacteriana prolongada, de varios episodios por año, que duran cada episodio más de 3 semanas, 4 semanas, muchas veces con un esputo hemoptoico. Es frecuente la neumonía recurrente. También puede ser que el paciente haya tenido una infección respiratoria aguda baja severa, como una bronquiolitis o una neumonía, y luego de la infección quede con síntomas persistentes. Y menos frecuente es observar en pacientes con asma severo que quedan con bronquiectasias. Una vez que tenemos la sospecha clínica, por supuesto hacemos una radiografía de tórax, la cual suele ser inespecífica y tiene muy baja sensibilidad. En este caso vemos una radiografía de tórax con un gran atapamiento aéreo, que estoy seguro que no la deben ver con claridad, pero créanme que tienen imágenes de bronquiectasias diseminadas en ambos campos pulmonares, pero son imágenes lineales que son muy difíciles de predecir que tienen bronquiectasias. Y el gol estándar para el diagnóstico es la tomografía axial computada de alta resolución, donde veo los bronquios con engrosamiento de la pared y dilataciones de los mismos. Clásicamente se describen que están en 3 grupos, como puede ser las bronquiectasias de tipo quísticas, que son las de mayor tamaño, las bronquiectasias de tipo varicosas y las bronquiectasias de tipo cilíndricas. Y después hay gran cantidad de descripciones que depende fundamentalmente de la imaginación del observador, como podemos tener, por ejemplo, esta imagen de anillo de sello, o estas imágenes de rieles de ferrocarril, o imágenes estas denominadas en escopeta, pero esto es nada más que descriptivo. Luego realizaremos el estudio de la función pulmonar, donde en la espirometría
vamos a observar una incapacidad ventilatoria de tipo obstructiva. Y si hacemos los estudios de volúmenes pulmonares, observaremos un aumento de volumen residual con gran atrapamiento aéreo. Y finalmente, realizaremos el cultivo de esputo, que los más frecuentes que en primera instancia encontremos los gérmenes habituales, como puede ser el neumococo, la Haemophilus o la Moraxella catarrhalis. Cuando estudiamos a estos pacientes, tanto al comienzo como luego del seguimiento, debemos descartar siempre y estudiar si hace falta tuberculosis, fibrosis quística con un test del sudor y en los casos que haya más sospecha, por ejemplo, cuando las bronquiectasias son más en los ápices, tenemos que realizar también estudios de biología molecular. También tenemos que tener en cuenta si no tienen un cuerpo extraño, un tumor de la vía aérea o un tumor que comprima la vía aérea y produzca bronquiectasias localizadas. Debemos profundizar en el estudio inmunológico en forma tan profunda como lo permita nuestro hospital. También debo tener en cuenta que el paciente puede tener un síndrome aspirativo, entonces ver si hace falta hacer una seriada gastrodenal, un estudio de deglución. También, si es posible, tener en cuenta el estudio para disquinesia ciliar primaria. Hace unos años ya que el doctor Sergio Sigliano viajó al Brompton de Londres y trajo todo el conocimiento de cómo estudiar a estos pacientes en nuestros servicios. Y en las últimas décadas hemos hecho cierta experiencia que nos permite estudiar hoy en día a ellos. La disquinesia ciliar primaria no es más que una alteración en la ultraestructura de los cilios que altera su función tanto de cilias como flagelos. La prevalencia difiere en diferentes partes del globo, pero es aproximadamente 1 en 12.000 nacidos vivos. Recordemos que la fibrosis quística es aproximadamente 1 en 6.000, también varía en los diferentes países. Acá vemos la típica estructura del cilio. Acá vemos los par de brazos centrales, edineínas. También vemos los brazos internos, los brazos externos, los rayos radiales, el par de túbulos periféricos y el par de túbulos centrales. Y vemos las diferentes alteraciones de los efectos de brazos de edineína, los defectos de los rayos radiales, el del par central y otras anomalías menos frecuentes. Y clínicamente estos pacientes, ¿cómo se presentan? Clásicamente es un recién nacido de término que tiene un distrés respiratorio de causa poco clara. A medida que van creciendo, a veces se diagnostica que tienen dextrocardia, luego tienen episodios frecuentes de compromiso del oído medio por otitis recurrentes, también tienen rinosinusitis crónica, y con el correr de los años muchas veces desencadenan bronquiectasis. El situs inversus, como dijimos, se puede observar en el 50% de los pacientes. Y el síndrome de Cartagener completo con situs inversus, sinusitis y bronquiectasias es menos frecuente. Si hago los estudios de imágenes con la tomografía, vamos a encontrar el compromiso de los senos, con engrosamiento de los senos y velamiento de los mismos, con los pólipos nasales e intrasinusoidales. Y en la tomografía axial computada, lo primero que vamos a obtener son imágenes de lo que se denominan bronquioloctasias. Son nodulillos centrolobulares, como se pueden ver acá, de algo más de 2 milímetros de diámetro. Y con el correr del tiempo, esos nodulillos, si no los trato, se van a convertir en bronquiectasia. El siguiente estudio para realizar es un estudio de tamiz, donde realizamos el estudio de la fracción expirado de óxido nítrico. Es muy sencillo de realizar. El paciente se le pone el transductor nasal y hace una maniobra de Valsalva durante unos segundos. Inmediatamente se mide la fracción expirada de óxido nítrico y vamos a tener valores sumamente disminuidos. Esto aumenta muchísimo la sospecha de disquinesia ciliar primaria. Luego haremos un cepillado nasal, como vemos en la microfotografía, pero tengamos en cuenta que el paciente cuando hacemos el cepillado no va a estar tan contento como en esta foto. Y luego se la observa en la microscopía óptica y se lo graba con un video digital de alta velocidad. Luego se lo reproduce en cámara lenta y se observa el batido ciliar, qué tipo de batido es, si es normal o no, y la frecuencia de batido, que normalmente es de 10 a 15 Hz. Esto nos acerca más al diagnóstico,
Y luego podemos ver acá, como es un batido ciliar normal, por ejemplo, vemos cómo se mueven las cilias perfectamente, sincrónicamente, una frecuencia de oscilación que si uno la cuenta es con esa frecuencia. Y esta es otro video donde vemos que las cilias están absolutamente inmóviles. Este es un paciente también con disquinesia ciliar primaria. Acá tenemos al doctor también Sergio Sigliano realizando el estudio de la ultraestructura por microscopía electrónica, donde vemos en este caso hacia la derecha una microfotografía con una estructura absolutamente normal, con los 9 pares de brazos, perdón, de microtúbulos, con el par de túbulos centrales, con los brazos perfectos, internos y externos y demás. Acá vemos el oleaje metacrónico ciliar, con una imagen hermosa. Como dijimos, estas son las cilias normales y estos son diferentes defectos. Ahora bien, al llegar al diagnóstico de ultraestructura requiere mucha dedicación durante mucho tiempo, ya que debo encontrar gran cantidad de cilios que estén cortados perfectamente en forma tangencial y no en forma oblicua. Ya que están cortados en forma oblicua, tendré falsas imágenes. Por eso no es tan sencillo hacer el diagnóstico de ultraestructura. Hay que tener experiencia. Y por último, lo que está más de moda en los últimos años, que tuvo gran auge, son los estudios genéticos. Cada día aparecen nuevos genes que codifican, cuando están alterados, a disquinesia ciliar primaria. Ahora bien, como vimos, tenemos una clínica sugestiva, el estudio de la fracción expirada de óxido nítrico, el estudio de motilidad ciliar, el estudio de la ultraestructura y el estudio genético. Para llegar a un diagnóstico certero de tener una disquinesia ciliar primaria, porque tengamos en cuenta que la disquinesia ciliar puede ser primaria, pero también puede ser secundaria a una rinitis crónica, o una secundaria a una fibrosis quística. Entonces, para llegar al diagnóstico que esta disquinesia ciliar es primaria, debo tener no solamente la clínica y el feno, sino por lo menos 2 de estos estudios. Entonces, como dijimos, debemos descartar la tuberculosis, el test del sudor, la presencia de cuerpo extraño, los estudios inmunológicos, el estudio digestivo y el estudio de disquinesia ciliar primaria. Pero también tengo que tener en cuenta que el paciente pudiera presentar una bronquiolitis obliterante. Cuando hablemos de bronquiolitis obliterante, ¿qué es la bronquiolitis obliterante? No es más que el camino final común que se produce en el parénquima pulmonar, secundario a diferentes injurias que llevan finalmente a la obstrucción de la pequeña vía aérea, donde se produce una fibrosis peribronquiolar. En este caso vemos como nos muestra la flecha lo que queda de un bronquíolo totalmente destruido. Vemos alrededor la gran cantidad de fibras de colágeno. ¿Y esto con qué frecuencia sucede? En esta casuística de nuestro hospital en la ciudad de Buenos Aires, observamos que de 621 pacientes internados por bronquiolitis, el 2% tuvieron una bronquiolitis por adenovirus. Y si tenemos en cuenta que el 40%, es decir, más o menos la mitad de la bronquiolitis por adenovirus, queda con algún tipo de secuela, podemos decir que aproximadamente 1 de cada 100 pacientes que se interna en nuestro hospital queda con un tipo de secuela. Tengamos en cuenta que es un hospital de alta complejidad y que esta prevalencia varía año tras año, no es siempre la misma porque el tipo de adenovirus va cambiando. Como dijimos, la bronquiolitis obliterante puede ser por la infección por adenovirus, que es lo más típico, pero también puede ser por influenza, parainfluenza, micoplasma, sarampión, bordetela. También puede ser secundaria en una injuria por el trasplante de pulmón o trasplante de médula ósea y también por otras causas como aspiraciones. ¿Qué es lo que sucede? El paciente tiene la injuria, habitualmente viral, se produce la inflamación con el facelo de la mucosa, con la cascada inflamatoria. Luego de esta cascada inflamatoria pueden suceder 2 cosas: que el tejido restituya ad integrum, se cure, o en el tejido de reparación, la inflamación sea más bien descontrolada, se producen depósitos de fibras de colágeno con la producción de fibrosis y llega a la obliteración
peribronquiolar, obstruyendo el lumen de la vía aérea. Desde el punto de vista clínico, el paciente cuando ingresa es indistinguible si una bronquiolitis está desarrollando una obstrucción de la vía aérea, porque como vemos en la izquierda, tiene un infiltrado linfomononuclear peribronquiolar, o si está produciendo un fenómeno inflamatorio muy severo que altera la estructura de todo el parénquima pulmonar. Con esta dificultad de no poder diferenciar si el paciente estaba yendo hacia un camino o hacia el otro, realizamos un estudio que nos permitió, en el año 2006, saber que si tenían infección por adenovirus, tenía 49 veces más posibilidades de desencadenar bronquiolitis obliterante, y si la bronquiolitis estaba en asistencia ventilatoria mecánica, tenía 11 veces más posibilidades de desencadenar la bronquiolitis obliterante. Y que si el paciente tiene los dos factores, el paciente está internado en terapia con asistencia ventilatoria mecánica y tiene infección por adenovirus, esto es exponencial. Entonces, el odds ratio será de 3,9 por 10 a la 18. Es decir, si está internado con un adenovirus en respirador, las posibilidades son grandísimas que desencadena una bronquiolitis obliterante. Una vez que el paciente estableció la bronquiolitis obliterante y se presenta estable, vamos a tener un chiquito que está taquineico, con una obstrucción bronquial de fácil ocultación, habitualmente hipoxémico, con gran atrapamiento aéreo, con aumento del diámetro del tórax. Y en la radiografía de tórax vamos a tener atrapamiento aéreo en todos ellos, imágenes que van a ser sugestivas de bronquiectasias como también atelectasias. En la tomografía computada, lo más característico son las imágenes en mosaico o imágenes en parche. También las imágenes de bronquiectasias como así también de atelectasias. Y la función pulmonar va a certificar el diagnóstico con una obstrucción muy severa de la vía aérea que no responde a los broncodilatadores. Esta es la obstrucción muy importante, medido por el estudio funcional del lactante, espirometría del lactante, donde observamos acá un Bimax-FRC que está por debajo de 3 desvíos estándar. Ahora bien, este estudio de función pulmonar no son fáciles de hacer, en no muchos centros se realizan, por el cual hace pocos años publicamos este score clínico radiológico para el diagnóstico de la bronquiolitis obliterante. Entonces, si el paciente tiene una historia clínica típica, la historia clínica típica es un paciente previamente sano, que tiene una internación por una bronquiolitis severa, y que a partir de ahí nunca vuelve a la normalidad, queda con una obstrucción bronquial permanente y habitualmente está hipoxémico aún 2 meses después del comienzo de la enfermedad. Esa es la primera variable. La segunda variable es que tenga infección por adenovirus. Y la tercera, que en la tomografía computada tenga las imágenes en patrón en mosaico. Si el paciente tiene 2 de estas 3 variables, se considera que es altamente sugestivo que tenga bronquiolitis obliterante, porque este score tiene una especificidad del 100%. Pero si el score es negativo, esto no lo descarta, ya que la sensibilidad es baja, del 67%. Estos son pacientes con bronquiolitis obliterante con bronquiectasias muy importantes. Tal es así que 7 de ellos fueron a lobectomías, como este paciente, y alguno de ellos fue, como este paciente, a una neumonectomía por una destrucción realmente de ese pulmón. Y todos ellos, el postoperatorio inmediato, tuvieron complicaciones que la sortearon, pero bueno, tuvieron todas complicaciones. Y ahora por último, vamos a ver qué hacemos con el tema del tratamiento en los pacientes en general con bronquiectasias. Tenemos que tener en cuenta que el primer concepto es tratar la causa si correspondir y puedo encontrar una causa. Por ejemplo, el paciente tiene una inmunodeficiencia y requiere la administración de gamma globulina mensual, debo hacer ese tratamiento. Luego hay que tratar de evitar las exacerbaciones, como así también realizar un diagnóstico precoz para poderlas tratar rápidamente, porque el objetivo será tratar que esta no sea una enfermedad progresiva y evolutiva, sino que se mantengan estables estas bronquiectasias. ¿Cómo evito las exacerbaciones? En primer lugar, hay que facilitar el drenaje de las secreciones.
Esto es fundamental, ya que tienen clearance mucociliar muy alterado. Para eso, en primer lugar, el kinesiólogo debe adiestrar, enseñarle a los padres cómo hacer la fisioterapia en el domicilio, con los diferentes métodos que pueden hacer en el domicilio. Lo ideal es hacerlo 2 veces por día. Por supuesto que dependerá de la severidad del compromiso respiratorio que tenga el paciente. El segundo punto, indispensable es en los chicos más grandes fomentar la actividad física. Si es posible, realizar deporte 3 veces por semana. Estos dos ítems, la fisioterapia diaria y la actividad física, son muy importantes. Luego, no olvidar las medidas generales, como que tenga un óptimo estado nutricional, que no le falten las vacunas, que evite el tabaquismo. Y en cuanto a la medicación, hoy en día estamos administrando macrólidos. Lo más frecuentemente utilizado es la citromicina, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, porque actúa como inmunomodulador, inmunosupresor, como bacteriostático, disminuye el biofilm en el epitelio y también evita la adherencia de las bacterias a las células epiteliales. Por todo esto, en los pacientes más comprometidos, no en todos, utilizamos macrólidos. Y está aconsejado usarlo de 6 meses a 24 meses y luego suspender y hacerlo descansar un tiempo y ver cómo evoluciona, y si hace falta, se los reintroduzco. Pero entonces no es para todos los pacientes, sino que tienen, los que tienen más compromiso. Y está demostrado que disminuye el número de exacerbaciones por año. Luego, ¿cómo hacer un tratamiento precoz de las exacerbaciones? Tengamos en cuenta que cuando comienza la exacerbación se pone en juego ese ciclo vicioso de inflamación, infección y destrucción de la pared. Entonces esto lo tengo que cortar lo más precozmente posible. Cuando el paciente comienza a aumentar la tos, cambia las características de las secreciones, aumenta la dificultad respiratoria, tiene nuevas sibilancias, en algunos casos comienza con hemoptisis y en otros desmejora el estado general, debo estar pronto a realizar el tratamiento. El tratamiento consiste, si no tengo un germen aislado en los últimos meses en el esputo, hacer una terapia empírica inicial con antibióticos, según cómo esté el paciente, el estado general y el deterioro del mismo, en forma ambulatoria o en internación, considerando la Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la moraxela, por ejemplo, con amoxicilina clavulánico o con cefuroxima, por ejemplo. Y incrementar el tratamiento de drenaje de secreciones para aumentar el clearance mucociliar con las diferentes técnicas con lo cual nos apoye el kinesiólogo, ya sea en internación o en forma ambulatoria. Entonces, de esta forma vamos a frenar ese ciclo evolutivo y evitar que avancen y aparezcan nuevas bronquiectasias. Otros tratamientos que se admiten a estos pacientes son los broncodilatadores y los corticoides inhalados. Están indicados exclusivamente cuando observo que el paciente es un hiperreactivo bronquial. Luego, hay otros tratamientos que ninguno de ellos fue probado que tengan eficacia en los pacientes con bronquiectasias no fibroquísticas. Dentro de ellos tenemos las nebulizaciones con solución salina hipertónica, con manitol, la administración de DNASA, N-acetilcisteína, antiinflamatorios no esteroides, vitamina D, factor de estimulación de colonias y granulocitos. En lo personal, el servicio es frecuente que utilicemos nebulizaciones con solución salina hipertónica, y cuando queremos hacer un lavaje bronquial, porque tiene gran cantidad de secreciones, el lavado bronquial le administramos ahí, por medio de la endoscopía, DNAs. Y en el seguimiento y en el manejo de estos pacientes tenemos que tener en cuenta que deberíamos caracterizar cada tantos meses, según la severidad del paciente, la flora que tiene en el esputo, para poder hacer una terapéutica más señalizada a esos gérmenes. Hay que seguirlos tanto con función pulmonar como con imágenes pulmonares, para ver que no se deteriore ninguna de las dos cosas. Cuando el paciente tiene una buena evolución de la función pulmonar, no cae, y las imágenes pulmonares no tienen nuevas bronquiectasias, y las paredes de los bronquios se encuentran delgadas y sin impactación mucosa. Los pacientes que son muy severos, tener en cuenta que pueden tener reflujo gastroesofágico por la gran presión negativa intratorácica, por los frecuentes episodios de tos y algunos que tienen dificultad respiratoria, y en muy pocos casos puede aparecer hipertensión pulmonar.
Y es muy importante que en el seguimiento nos replanteemos los diagnósticos diferenciales y que profundicemos año tras año el estudio inmunológico. Es frecuente ver pacientes que hace 10 años se había estudiado la inmunidad y no tiene un diagnóstico inmunológico de inmunodeficiencia, y hoy, 10 años después, sí la tienen porque el estado del conocimiento evoluciona en forma exponencial. Y en algunos pacientes que tienen bronquiectasias localizadas, que son muy sintomáticos, tienen episodios de esta bronquitis purulenta recurrente, que son de difícil control clínico, que tienen frecuentes internaciones, deterioro de la calidad de vida, podemos plantearlos en forma multidisciplinaria si estuviera indicado en ellos realizar una lobectomía. Y tiene que ser una medida consensuada, ya que las complicaciones son frecuentes. Es decir, tiene una mortalidad que hay que tener en cuenta al momento de decidir esta patología, sobre todo en los pacientes que tienen bronquiolitis obliterante. Por lo que podemos concluir que, como vimos, las bronquiectasias no son una enfermedad en sí misma, son el resultado final de diferentes enfermedades. Es importante la exhaustiva búsqueda de una enfermedad de base, tanto en el comienzo de la enfermedad como en su seguimiento. El precoz y el efectivo tratamiento de las exacerbaciones evitan la progresión de la enfermedad en la mayoría de los casos. Transformamos una enfermedad que puede ser claramente progresiva en una secuela. En esta entidad en especial, más que en otras, tenemos que tener en consideración la variabilidad individual de los pacientes, tanto desde el punto de vista genético como ambiental y estilo de vida, ya que el tratamiento es un tratamiento crónico de por vida. Entonces tenemos que asegurarnos que lo sigas para que la enfermedad no evolucione. Bueno, le agradezco sinceramente a todos la atención y los espero en unos días para que compartamos el foro y seguir profundizando en este tema que es tan amplio. Muchas gracias.